Voy a intentar una respuesta crítica, consistente y con contexto. No somos una isla escondida en medio del mar. Pertenecemos a una región continental con unas agendas y unas fuerzas políticas que están influyendo en distintos países. Lo que está pasando en Colombia en materia de política es una réplica de lo que viene pasando en Argentina, México, Perú y Chile. Toda esa narrativa del continuismo versus cambio, usted lo encuentra en los anuncios de los periódicos de las campañas electorales de esos países. En Perú, 2021, donde el cambio era Castillo y el continuismo Keiko Fujimori. En Chile, la narrativa fue el neoliberalismo de Kast versus el cambio de Boric. En Argentina, la dicotomía fue entre el capitalismo salvaje de Macri versus el cambio de Alberto Fernández. En México, corrupción versus el cambio. Y el abanderado del cambio era Andrés Manuel López Obrador. No es casualidad que la narrativa del cambio con tintes de progresismo sea de izquierda radical. Y aunque todos estos personajes con esa narrativa ganaron los comicios, los cambios que afirmaron hacer desde el día 1 de su mandato ha sido lo opuesto a mejorar. Argentina en estos momentos está en una inminente quiebra. Los especialistas la han catalogado como la segunda Venezuela. Y junto con Chile está ocurriendo un crítico fenómeno de traslado de capitales, o como se diría en lo políticamente correcto, fuga de capitales. Empresas y multinacionales están yendo de esos países. Permítanme hacer un brevísimo resumen histórico de cómo llegamos hasta aquí. Desde la caída del muro de Berlín en el 89 y la posterior disolución, un año más tarde, de las repúblicas socialistas soviéticas, dos eventos que marcan el fin, entre comillas, de la Guerra Fría. En diciembre del 91, las derechas de Centro y Suramérica concentraron toda su atención en cómo aplicar el exitoso modelo económico conocido como capitalismo, mientras las izquierdas, que en nuestro continente ya estaban intentando tomar el poder a través de las armas para aplicar el modelo comunista, se reunieron en el famoso Foro de Sao Paulo de 1990, liderado por Lula da Silva de Brasil y Fidel Castro de Cuba, con la asistencia por Colombia del grupo guerrillero de las FARC. El propósito era buscar fuentes de financiamiento en la región, ya que el comunismo que nació de facto en la Unión Soviética había fracasado y Cuba se quedaría sin recursos para poder mantener su revolución. También se fijó en el Foro de Sao Paulo una agenda paralela de alcanzar el poder al que ya tenían a través de las armas. Para aquellos que no lo saben, las guerrillas no solo son un problema en Colombia. También en Centro y Suramérica no hubo un solo país que no tuviera guerrillas. Esa agenda paralela a las armas sería a través de la cultura, o sea, cultivar las ideas comunistas, socializándolas esta vez por medio de la educación y las diferentes disciplinas culturales que el capitalismo había ignorado, como la música, la literatura, los diferentes tipos y manifestaciones culturales y de arte. Así nace la famosa narrativa del socialismo del siglo XXI, popularizada por Hugo Chávez. Y mientras la derecha se dedicó a los números, a hacer cuentas, a facturar, las izquierdas se dedicaron a hacer cuentos. Las derechas empezaron a ver todo en el plano económico y centró su discurso en deberes. Y las izquierdas le apostaron al populum y centró su discurso en derechos. Si a usted le pidieran calificar el discurso de la derecha con una palabra, esa palabra es deberes. Y si lo mismo con la izquierda, la palabra sería derechos. Bien,
La derecha con su modelo capitalista fue logrando algo muy significativo, sacar de la pobreza a un número muy considerable de personas, creando así la clase media, que hasta entonces no existía. Pero al mismo tiempo, como efecto secundario y negativo, surgió la clase élite, una clase muy superior con una acumulación de la riqueza absurda. Y era obvio, mientras con visión económica y emprendimientos las personas transitaban de la pobreza a la clase media creando soluciones a las necesidades comunes, empezaron a generar utilidades a gran escala, gracias al consumo masivo. Por otro lado, la izquierda se dedicó a cultivar las ideas recicladas de un comunismo caído, haciendo énfasis solo en derechos. Déjeme decirle algo, todo derecho que no implica el deber no es un derecho sino un privilegio. Y el privilegio en masa es la miseria de un país. Ejemplo, la idea de educación gratis es fallida no porque no sea viable tener una educación gratis, sino porque asociamos gratis con no pagar y no gratis como inversión, ya que el conocimiento adquirido es la materia prima cuyo efecto es utilidad. No en vano, una frase muy conocida por todos es: la mejor herencia que podemos dejar a un hijo es la educación. Lo mismo sucede con el enfoque de las derechas solo en el deber, volviendo casi inexistente el derecho y privilegiando a unos pocos, reduciendo la sociedad a cumplimientos meramente burocráticos. Así la disputa de los dos modelos, uno que fracasó oficialmente en 1991 en los países euroasiáticos y otro que con la ideología liberal de dejar hacer, dejar pasar, han ocasionado un sinsabor en la sociedad que los lleva a buscar un salvador que desafíe el establishment. Oyentes, en los últimos 200 años en Colombia tenemos toda una historia de intereses, sangre y corrupción en los dos modelos, capitalismo y comunismo, siendo, en honor a la verdad, muchísimo peor el segundo porque incluye la miseria. Pues bien, desde 1990 se empezaron a configurar unas nuevas agendas a las que ya me referí entre derechas e izquierdas, donde la antipatía de la derecha hacia la cultura dejó el camino libre a la izquierda para cultivar su ideología fracasadas, con ejemplos notables como Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora Argentina, con Chile y Perú yendo hacia esa dirección. Porque claro, ya se está recogiendo el fruto de lo que han venido cultivando desde hace 32 años. No es casualidad que en las últimas elecciones presidenciales en Colombia el 39% de los jóvenes entre 18 y 28 años y el 34% entre 28 y 35 años votaron por la izquierda radical. Un poco más de la tercera parte de los jóvenes en nuestro país está abrazando la ideología de izquierda radical. No son la mayoría como parece, lo que ocurre es que su activismo en redes sociales así lo hacen ver. En teoría serían 1 de cada 3, los otros 2 de cada 3 estarían repartidos en matices ideológicos de centro, centroizquierda, centroderecha y derecha. Lo que sí es crítico es que la mayoría están ubicados en claustros educativos, son universitarios, y desde ahí están tomando parte activa en la defensa de ideas 100% comunistas bajo el eufemismo del progresismo. Y ustedes mismos pueden probarlo visitando las páginas de las llamadas Primera Línea en Popayán, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, donde desde los planteles educativos unidos con algunos estudiantes anunciaron asamblea permanente en apoyo al candidato de izquierda radical, amenazando a la sociedad con paralizar al país de no ganar su candidato. Ya di unos ejemplos del por qué no es casualidad todos estos acontecimientos. Ahora déjenme explicarle por qué sí hay una interesada causalidad.